Buenas tardes, en este momento vamos a dar desarrollo a la actividad de, de los flujos de agua de la tarea número 1. Entonces, el problema indica lo siguiente. Suponga que un acueducto municipal desea conocer los flujos de agua en una red de tubería de cierta localidad. Describa los posibles flujos a través de la red de tuberías de agua que se muestran en la figura. Bueno, entonces le muestro la figura. Eh, donde cada flujo de agua se mide por metros cúbicos por minuto. Bueno, entonces, lo que se realizó, el planteamiento más o menos de la gráfica, donde nos muestra la distribución de los flujos de agua, es la siguiente. Aquí, ahí tenemos la distribución, donde tenemos el nodo A, el nodo B, C y D. ¿Sí? Estos nodos los identificamos de la siguiente manera, donde podemos evidenciar que el nodo A recibe 30 metros cúbicos por minuto y eso es afectado por unas variables que son F2 y F4, y así con cada uno de los nodos. ¿Sí? Después hicimos una unificación o un ordenamiento de las variables. Nos dejamos las variables a un costado y los constantes al otro, o sea, igualamos el F2 y el F4 a un valor constante. ¿Sí? Después de esto procedimos a hacer una matriz de constantes fijas acá con cada uno de los valores. Entonces asumimos que cada una de las variables, como es F1, F2, F3 y F4, está siendo multiplicada por 1, ¿sí? Al no tener ninguna constante que afecte a la variable como tal. Ok, entonces después de definir nuestra matriz conforme al flujo, vamos a hacer una reducción mediante el método de Gauss, y ahí lo que vamos a hacer es a dividirlo en diferentes interacciones, donde vamos a convertir cada uno de nuestros valores en 0 o en 1, dependiendo la diagonal de cada valor. ¿Sí? Entonces, en el primero lo que hacemos es, en la primera interacción lo que hacemos es multiplicar la fila 1 por menos 1 más la fila 2. ¿Esto para qué? Para que el valor de la columna F2 nos dé 1. En la siguiente interacción realizamos una división de la fila 2 sobre menos 1 para que en la fila 3 nos dé el valor de 1, y así lograr acá, permítame, y así lograr que en la diagonal, desde la fila 1, columna 1, hasta la fila 4, columna 4, tengamos un 1 en diagonal. ¿Ok? Después vamos a definir las funciones finales, donde debemos identificar, esto pues obviamente lo sacamos de nuestra última matriz. De acá identificamos que F1 más F4 nos da 30, que F2 más F4 nos da 15 y que F3 más F4 nos va a dar 25. ¿Qué pasó acá? Lo que pasa es que F4 nos quedó como una constante indeterminada, o que se le puede, cualquier valor que ella obtenga nos va a dar el mismo valor dentro de la ecuación. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar aquí al final de la matriz. Permítanme un momento, por favor. Ahí identificamos en la matriz F4 nos dio 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier valor que nosotros le demos a 0 no va a alterar la ecuación. ¿Sí? Entonces, después nosotros, al definir aquí ya las funciones definitivas, vamos a proceder nuevamente con una organización de variables, y vamos a definir que F4 va a estar para la primera función de F1, o sea, F4 para F1 va a tener valores desde 0 hasta iguales a 30.
¿sí? O sea, los valores son menores o iguales a 30. Y para la función número 2, que está dada por f2 igual a 15 menos f4, decimos que f4 va a tener valores entre 15 o menores o iguales a 15, ¿sí? O sea, f4 tiene que ser menor o igual a 15. ¿Esto qué quiere decir? Que si... Pues ¿esto por qué se hace? Porque acá, como definimos que f2 es igual a 15 menos f4, no podemos tomar el valor que decimos que es menor o igual a 30, porque entonces aquí nos estarían dando valores negativos. Y como estamos hablando de flujos de agua, los flujos de agua no pueden ser negativos, entonces no podemos tener, pues obviamente no vamos a hacer que el agua se devuelva. ¿Sí? El valor del agua, o sea, tiene que ser constante, entonces tiene que ser, o sea, bien hay flujo o no hay flujo de agua. Entonces tiene que ser, los valores tienen que ser hasta cero, o sea, no podemos tener en este caso valores negativos. Entonces acá lo que hacemos es dar valores hasta 15, ¿sí? Entonces acá ya podemos definir o como veríamos nosotros la distribución o la forma en la que va a ir el agua va a ser la siguiente, porque va a estar dada por F4. Entonces acá podemos ver que están ingresando 30 metros cúbicos de agua al nodo A, ¿sí? Entonces definimos la función, decimos F1 es igual, entonces vamos a dar valores a F4 del valor máximo, ¿sí? Que es 15. Entonces decimos F1 es igual a 30 menos F4. Entonces F1 ¿qué es? F1 es 15. Entonces si decimos que F1 es 15, entonces acá nos están ingresando 30, acá F1 es 15 y F4 también es 15. Entonces aquí abajo para el nodo D, perdón, nos están ingresando 25, ¿sí? Entonces acá tenemos 25 y 15 tenemos 40 acá en el nodo F3. Entonces, ¿cómo hacemos para validar eso acá? Lo tenemos acá desde nuestra función, decimos que F3 es igual a 25 más F4. Entonces decimos que acá decimos que efectivamente 25 más F4 nos va a dar 40. Y acá en la salida tenemos que están ingresando al nodo C nuevamente 6 más los 40 que ya teníamos, nos da una salida de 46. Ahora nos falta por consultar acá el F2, ¿sí? Decimos que el nodo F1 aquí nos salieron 15, que es 30 menos F4, ¿sí? Que son 15. Acá en el F2 decimos que 15 menos F4, que son 15, nuevamente sería 0. Entonces aquí no está bajando nada, o sea, aquí por F2 en la casuística donde nos diga que F4 es 15, entonces por esa tubería de F2 no habría ningún flujo de agua. Entonces lo cual nos daría que la salida de agua sería coherente a lo que nos indica la figura, que salían 46 metros cúbicos. Por ende, pues esa sería la distribución y la organización correcta de la explicación de cómo llegamos a definir la distribución y todo el flujo del sistema de acueducto. Muchas gracias.